vienen siendo como la especie de energía o vibración, ¿verdad? Que parte de una persona. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí una persona. Entonces, la persona genera vibración cuando tiene un pensamiento, cuando tiene una emoción, cuando tiene una reacción hacia algo. ¿Ok? Entonces, normalmente nosotros tenemos un campo de vibración, que en este campo lo conocemos un poco y científicamente a través de la máquina Kirby ya se ha identificado que sí emanamos una energía. Esa energía emana colores y esos colores actualmente y desde hace mucho tiempo se le llama aura, ¿verdad? Entonces, cada pensamiento es una vibración que no se queda dentro nada más, sino que se expande y tiene alcance. Ese alcance que va generando esa vibración es lo que llamamos egregor. No sé si me hice explicar un poco con esto. Entonces yo puedo tener un patrón de pensamiento y puedo crear algo. Vamos a suponer que cree, no sé, cualquier cosa. Esa creación generalmente son sentimientos, emociones, pero también entidades, por llamarlas así. ¿Ok? Entonces, ese pensamiento tiene una vibración y tiene un alcance. Y tiene como especie de como hacen el Wi-Fi. Llega a ciertos sitios. Si yo estoy pensando en este cuadrito y yo estoy hablando como otra persona acá, ¿verdad? Esta vibración, esta persona, si está, digamos que en la misma frecuencia, va a captar ese pensamiento. A eso le llaman telepatía. También le llaman poder psicotrónico. ¿Ok? Ahora, todos esos conceptos los podemos trabajar cada uno aparte de una manera más amplia. Pero ahorita lo que nos toca es hablar de egregor. ¿Ok? ¿A ustedes les ha pasado que han llegado a un sitio de un acontecimiento, bien sea positivo por llamarlo de alguna manera, o inclusive denso, negativo, fuerte, violencia, por ejemplo, y se han dado cuenta? Sí. Sí, ¿verdad? De hecho, tú llegas a una zona y te das cuenta que la zona está densa. A eso le llaman egregor también. ¿Ok? Ahora existe también, los pensamientos que se van acumulando. Ese egregor también se acumula. Las personas, a través de acumulación de un sentimiento de manera constante, van creando un egregor bajo la frecuencia de lo que están pensando. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente nosotros cuando tenemos un tipo de pensamiento, ya sea que nos va a ayudar o que nos va a sabotear inclusive, pero somos constantes en ese pensamiento, él va tomando una forma. Él va tomando una forma. Si ese pensamiento lo sumamos entre muchas personas, ¿qué va a pasar? Si muchas personas, voy a dibujar nada más redonditos, van con esa misma frecuencia, ¿verdad? Entonces son muchas, ¿cómo se llama? Muchas señales, ¿verdad? Entonces se crearía una señal como más amplia. Ese es un egregor más amplio. ¿Ok? Entonces, claro, una situación pasa en un sitio y se va a percibir esa energía, ese egregor. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando la persona tiene una creencia, pasa lo mismo. Entonces, un grupo de personas que tienen cierta creencia y están todos en el mismo conjunto, van a crear, por ejemplo, van a crear en esa creencia, van a tener creencia a una entidad o a algo elaborado o a algo que le dijeron, que le impusieron inclusive, pero al tener esa creencia, ese grupo, a nivel de egregor también se crea esa entidad. Eso se da mucho en los santos también. Sí, por eso lo digo. Por eso lo hablo a nivel de lo que son las creencias, por ejemplo, creencias religiosas. Correcto. ¿Ok? Ahora, una persona normalmente crea egregores personales también y los crea bajo su concepto de creencia. Si una persona vio la película X, por no llamar ninguna en particular, y el personaje tenía ciertas características, su egregor que va a crear en su sueño, bien sea dormido, bien sea despierto, va haciéndole fuerza a un egregor. Al crear, digamos, ese egregor, para la redundancia, la imagen va a ser como él la cree. Si varias personas tienen una imagen particular de la cual creen, por una barajita, por una figurita o lo que sea,
toda esa comunidad va a tener la imagen y la va a crear en sueños y la va a crear inclusive físicamente, etéricamente. Eso en todos esos ámbitos se va a crear ese egregor y pasa a ser una entidad. Por eso se dice que hay entidades creadas y hay entidades reales. Las reales no vamos a tocar hoy, pero las creadas son parte de lo que llamamos egregor. Entonces, para digamos que hablar de todo lo que hablé en este momento, fíjate, tenemos el egregor de una persona, tenemos el egregor que se puede saltar de una persona a otra, tenemos un ambiente donde se creó un egregor y también tenemos una comunidad o inclusive mundialmente puedo crear un egregor. Es decir, que yo puedo crear una imagen de alguien en el cual todo el mundo cree y no es una imagen sino creada. O una situación también puede ser. También, de hecho se da en las situaciones, eso tiene otro nombre y es otra cosa. Se crean situaciones a partir de una realidad transformada o que no es real. Digo transformada porque muchas veces esta es la realidad y las personas creen esto y esto es lo que se crea como egregor. ¿Cómo hacer el Exacto. Sí. Exacto. También pasa que son cosas que alguien dijo, otro dijo, otro dijo, otro dijo y crearon una realidad. Eso también son egregores, crean egregores. Todo eso. Entonces esos egregores van a ser prácticamente entidades ya independientes. ¿Qué pasa? La persona cuando empieza, por ejemplo, a manifestar, voy a hablar de las personas depresivas, empiezan a manifestar síntomas de depresión, pueden crear egregores negativos. Claro. ¿Okay? Claro. De ello hay entidades que sí son entidades como tal, pero también hay egregores, entidades creadas por egregores. Claro. Entonces por eso les decía que si una persona cree en el angelito con las alitas y bromas, van a crearlo y lo van a ver. Lo va a ver. Lo van a ver porque se crea. Claro. ¿Okay? Se crea el egregor. Y al crear el egregor, esa entidad pasa a tener una forma, por lo que llamamos energía. Sí, los mitos y leyendas están muy... Los mitos y leyendas... Entonces, claro, ¿qué pasa? Ahí es donde entramos en la parte de los escépticos y de los que son, digamos que bastante intuitivos, creativos, que manejan esa parte donde en parte podemos llamarle fantasía y en parte le podemos llamar espiritualidad como tal. O sea, la parte donde sí pueden ver entidades reales, pero también pueden crear muchas. Ese es el peligro de las personas que, o sea, que de alguna manera tienen ciertas capacidades. Las que películas. Que muchas veces recrean entidades que no son reales, en las cuales le tienen que tener cierto cuidado. Las películas es cualquier medio de comunicación también Correcto. que diga algo que salió o que se ve, Correcto. pues eso sí sería mundial. Sí, por eso te digo, entonces fíjate, nosotros tenemos varios cuerpos como tal, que entre ellos sabemos que tenemos el cuerpo físico, ¿cierto? Tenemos el etérico. ¿Y cuál es el otro? Vamos a poner Emocional. mental. Mental, emocional. De hecho sería de este orden. Físico, mental y mental etérico. El emocional. etérico. Y dentro de ese mental a veces también está el etérico. Digo, el Emocional. Es que hay muchos más. Que se tenga el mental, ¿no? Sí, aquí mismo puede estar, no es el mismo, No, el mismo. pero es el emocional. ¿Ok? Pero bueno, vamos a poner esto en conjunto como dice el señor Luis Manuel. Ok, fíjate, tenemos el físico, mental, emocional y el etérico. ¿Ok? Entonces, de aquí emana la vibración. Pero muchas veces esta vibración, como siempre se los digo, va y viene. O sea, se puede generar, ¿verdad? Un egregor, y ese egregor posteriormente, cuando ya tiene forma, vamos a ponerle forma así fea, ya puede generar también entrada acá, al emocional, mental, etérico y entra al físico. En los tres. Y luego entra, ¿verdad?, a las células. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que si yo vengo creando cosas negativas como temores, como ira, como esas emociones que son, digamos, densas, porque tengo malestares, porque tengo resentimiento, porque tengo, digamos, heridas, pues, de alguna naturaleza. Entonces voy creando esa energía negativa constantemente, la voy, digamos que, materializando en un egregor. Y al ese egregor agarrar forma, puede ir en contra de la misma persona que la creó.
¿Sí me explico? Entonces ese es el peligro del egregor. Ahora, de manera favorable, no todos los egregores son necesariamente negativos. Existen egregores positivos, donde yo voy creando algo positivo constantemente, así como los deseos, o cuando un grupo de personas empiezan a orar, o a meditar, o a rezar, o como le quieran llamar, por alguien en particular, o por un objetivo en particular, y eso va creando una energía y una forma que también causa un efecto positivo. La persona a sí mismo también puede empezar a crear, a hablar, no, a pensar, y a orar o a meditar, como le quieran llamar también, constantemente, y eso va a crear un egregor positivo que inclusive puede hacerte un favor, por decir, tratarte médicamente, posteriormente solo. ¿Me explico? O sea, donde tú no intervienes, donde eso ya queda. Claro. Vas creando la energía y llega un momento en que esa energía se manifiesta a favor. Así como les dije, de modo denso como de modo de buena vibración. ¿Sí? Eso básicamente es lo que es los egregores. ¿Okay? Claro, de esto hay mucha documentación, hay bastante información, pero en resumen, más o menos, de eso se trata, el crear a través de la energía, crear entidades. Ahora vuelvo y le repito, es una energía que muchas veces no se materializa, como físicamente hablando, pero queda la energía de lo que estamos hablando. En este caso, si hablábamos de la violencia, la energía de un caso violento va a quedar impregnada en el ambiente. Si estamos hablando de una creencia en sentido positivo, tú entras y puedes decir, wow, en este sitio, no sé, hay algo livianito, me gusta, me siento agradado. Entonces hay egregores allí positivos. ¿Qué pasa? En un hogar donde hay discusiones normalmente, donde hay mucha disfuncionalidad, la casa agarra energías densas y esos son egregores. Entonces la casa al entrar ya uno nota que hay algo así que te incomoda un poco, pesado, que no te... En otros sitios donde tú entras y toda la energía es livianita, te va a gustar, va a estar agradado, e inclusive los animales que estén allí, las plantas que estén allí, van a estar hermosas, los perros y los animalitos van a estar bien, pues feliz. En cambio, cuando estás en el otro aspecto, el animal de repente es agresivo, es nervioso, y las plantas generalmente también se marchitan con frecuencia, se manifiesta, pues, porque todo está lleno de moléculas de agua. Esa parte no se las había integrado. Las moléculas de agua son muy importantes porque ellas son las que en realidad canalizan muy buena parte de la energía. Y ellas están en el ambiente. El aura está compuesta de una buena parte de líquido. ¿Ustedes han visto el arco iris? Sí, ¿verdad? Entonces, como el arco iris, nosotros tenemos nuestra aura de varios colores. Y nosotros vamos a emanar ciertos colores que van en correlación, el color, con el tipo de energía que nosotros frecuentamos, manifestamos o estamos en favor de ese, como digamos, como les hablé anteriormente de los sistemas representativos, que tenemos preferencias. Bueno, energéticamente tenemos preferencias. Ese es el color que va a estar en el aura de ustedes, el color de su preferencia. ¿Ok? Entonces, todo eso se manifiesta de igual modo. Entonces, cuando tenemos una familia completa en ese sitio, ponte que tú dices, yo no me parezco a mi familia, pero estoy allí. Vas a emanar vibraciones muy parecidas porque igual estás en ese entorno. Claro. Obvio, posteriormente te sale y ¿cómo se llama? Quizás cambie. Pero cuando integras a ese entorno, o ese hogar, por llamarlo así, tienes parte de ti con esa misma energía. ¿Ok? Y si no te agrada, creo que la pones más densa. Entonces, cuando hay que saber cómo se trabaja eso. ¿Captado todo? Sí. ¿Sí?